De parte del Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos, queremos darles una cordial bienvenida a la feria denominada Alternativas Biológicas y Químicas para el Desarrollo de una Agricultura Sostenible y Respetuosa con el Medio Ambiente, en conmemoración del 35 aniversario del centro. A continuación iniciaremos con una bienvenida por parte de la doctora Mónica Blanco, directora del CIPROC. Bueno, muy buenos días. Es un gusto recibirlos hoy en la UCR para conmemorar el 35 aniversario del CIPROC. Quiero dar una cordial bienvenida a los participantes de las diferentes 15 empresas que nos acompañan hoy y al público en general. Mi nombre, como les dijo Iván, es Mónica Blanco y soy la actual directora del Centro de Investigación en Protección de Cultivos, también conocido como CIPROC. Este centro fue creado en 1988 como una unidad de investigación para velar por los problemas ocasionados por plagas, patógenos y parásitos en cultivos de importancia agrícola por medio del manejo sostenible para la sanidad de los cultivos. Hoy abrimos las puertas de la Universidad de Costa Rica y recibimos la grata sorpresa de tener la visita de 15 empresas y emprendedores cuyo objetivo es la lucha por desarrollar una agricultura más sostenible en nuestro país. Una clara definición de agricultura sostenible o sustentable es aquella que, en el largo plazo, contribuye a mejorar la calidad ambiental, satisface las necesidades básicas de fibra y alimentos humanos, es económicamente viable y mejora la calidad de vida del productor y de la sociedad. Con esta actividad queremos generar conciencia de la necesidad de utilizar herramientas más limpias y dar a conocer la amplia gama de opciones que existen en nuestro país. El campo agrícola en nuestro país está relacionado no solo a la cantidad de fincas que existen, a la generación de empleo, a una economía activa, sino también y sobre todo está relacionada a alimentar a la población de nuestro país de forma sana. Y por lo tanto le debemos a nuestras futuras generaciones una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Y qué mejor lugar para educar a nuestra sociedad en estas prácticas que abrir las puertas de nuestra universidad. Muchas gracias y espero que la actividad del día de hoy tenga mucho provecho para todos ustedes. Ahora quiero introducirlos a la charla inaugural de esta mañana, la cual va a ser a cargo del doctor Gabriel Vargas, con el tema herramientas genómicas y tecnologías de microbioma en agricultura. El doctor Vargas es graduado de la licenciatura en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica, graduado de maestría en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica con un énfasis en bacteriología. Es graduado con un doctorado académico del Departamento de Ciencias Geofísicas de la Universidad de Chicago, donde realizó su investigación en el campo de genética y genómica bacteriana. Desde el 2020 es investigador postdoctoral del Departamento de Bacteriología de la Universidad de Madison en Wisconsin. En la Universidad de Costa Rica es profesor interino en la Escuela de Agronomía e investigador ad honorem del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular e inscrito en el Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos. Tiene amplia experiencia en investigación en el campo de la ecología microbiana. Utiliza herramientas bioinformáticas y moleculares aplicadas al estudio de microbiomas con el afán de entender la estructura y función de diversas comunidades bacterianas, así como las interacciones entre los microorganismos, su huésped y el ecosistema. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias a Mónica y al CIPROC por la invitación a dar la charla esta mañana. Mi plan es hablarles un poquito de microbiomas y por qué son importantes e interesantes, y luego contarles una historia brevemente de un proyecto de investigación en el que he trabajado en los últimos 2 o 3 años, que está produciendo resultados realmente interesantes. Ahora sí. Entonces quería empezar por definir 2 conceptos que son realmente importantes. La mayoría de las personas ahora en la calle, no sé si se han dado cuenta, pero escuchamos cada vez más hablar de términos como microbioma, microbiota. Vamos al supermercado y nos ofrecen un montón de productos que nos prometen mejorar nuestra salud a partir de realizar modificaciones en nuestra microbiota. Pero entonces la gente los utiliza como sinónimos
de manera incorrecta, y entonces nada más quiero hacer una pequeña aclaración acá, que la microbiota consiste en los microorganismos que coexisten en un ecosistema en particular, o sea, el componente celular, los bichos como tales. Y el microbioma es el conjunto de genes y genomas que componen esa microbiota en un determinado ecosistema. O sea, nosotros estudiamos las comunidades microbianas a partir de ir, extraer su ADN y secuenciarlo. Ese ADN que estudiamos es lo que llamamos microbioma. Como les decía, es un tema que está ya en los oídos de la mayoría de las personas, lo escuchamos realmente con frecuencia, nos bombardean de información, y es que si vamos a cualquier motor de búsqueda de investigación científica y ponemos la palabra microbioma en inglés, vamos a encontrar un crecimiento exponencial en los últimos 10, 15 años sobre investigación y producción científica en el tema de los microbiomas, que ha impactado básicamente todos los campos de las ciencias biológicas. Entonces, bueno, que componen las microbiotas, en este caso de las plantas, pero en realidad todas las microbiotas son ese montón de organismos que no los podemos ver a simple vista, sino que requieren de técnicas microscópicas para poder observarlos, que incluyen las bacterias, hongos, virus y otros microeucariotas, los cuales coexisten y viven en una comunidad en la cual cada especie tiene un rol ecológico específico. Entonces, hay algunas cosas que hemos aprendido a partir del estudio de microbiomas en plantas en los últimos 10 años y que son como esas tendencias de patrones generales que parece que ocurren en la mayoría de los cultivos y en la mayoría de las plantas sin importar la latitud en la que se estudien, y una de esas es que los diferentes tejidos de las plantas, así como el suelo, tienen microbiomas que son distintos el uno del otro y específicos, y además son muy diversos, pero esta diversidad disminuye conforme nos adentramos en la planta, lo que quiere decir que la mayor diversidad de microorganismos se encuentra en el suelo, luego en la rizosfera, debido al efecto de las plantas de seleccionar o reclutar algunos microorganismos específicos, y luego en menor proporción en los espacios de la endosfera de las raíces, los tallos y las hojas, solo los microorganismos que se han adaptado eficientemente para poder vivir con las plantas, y bueno, algunos patógenos que andan haciendo sus fechorías. Entonces, ¿cuál es la contribución de la microbiota en el caso de las plantas? En realidad son muchas, pero yo lo resumí aquí en 4 factores que creo que son los más importantes. El primero es bien conocido por la mayoría, que es la incorporación de nutrientes, el caso típico de la fijación de nitrógeno. Hay múltiples bacterias, no solo las rizobacterias, que fijan nitrógeno en los sistemas agrícolas y los sistemas de plantas, pero también los microorganismos facilitan la absorción de otros nutrientes como hierro y algunos otros minerales y el fósforo. Los microorganismos también ayudan a mitigar el estrés abiótico, sobre todo en el caso de la sequía y otros tipos de estrés para la planta, como es el caso de las especies reactivas de oxígeno, que se producen naturalmente a partir del proceso de fotosíntesis. Microorganismos también pueden estimular el crecimiento de las plantas produciendo volátiles y otras moléculas que provocan una reacción en la planta y estimula su crecimiento, y también protege de patógenos a través de diversos mecanismos como el bloqueo físico, ¿verdad?, de impedir que vengan los patógenos y colonicen el interior de las plantas, pero también pueden producir moléculas con capacidad antibiótica que eliminan la presencia de estos patógenos y otros microorganismos en su cercanía. Bueno, entonces nosotros acá hemos estado proponiendo y desarrollando ya algunos proyectos que se enfocan específicamente en ver cuál es el efecto de los diferentes tratamientos y técnicas agrícolas en la microbiota asociada sobre todo a la rizosfera y en el suelo de diferentes cultivos, lo cual creemos que nos va a permitir ser más eficientes a la hora de determinar cuáles son las aplicaciones de fertilizantes y microorganismos que se requiere, por ejemplo, en un cultivo, un suelo específico en un lugar determinado, y entonces aumentar la eficiencia de los cultivos aplicando de una manera más precisa y más inteligente.
Este es un tema que en realidad es de interés global. Ya hace un par de años un grupo de expertos se reunió y publicó un artículo de comentario en Nature, que es una de las revistas científicas de más impacto, en el que ellos concluyen que determinar la estructura y función del microbioma de los cultivos es de una necesidad urgente en el mundo para poder desarrollar métodos y tecnologías de microbiomas efectivas y precisas que permitan una agricultura sostenible. Entonces, bueno, esto suena muy interesante, ocurre ya en el primer mundo, pero debido a la dramática disminución en el costo de la secuenciación de ADN, ya nosotros también acá en Costa Rica tenemos acceso a todas estas técnicas de secuenciación y podemos empezar a incorporar algunas de estas tecnologías y poder hacer experimentos que nos van a permitir conocer sobre nuestros suelos y nuestros cultivos. Entonces les voy a contar una historia del proyecto principal de investigación que desarrollo acá en la Universidad de Costa Rica en colaboración con la Universidad de Wisconsin sobre la evolución de genes biosintéticos en pseudonocardia asociados a hormigas cultivadoras de hongos. Genes biosintéticos son estos grupos de genes que están en las bacterias y otros organismos cuya función es producir una molécula. En mi caso, las moléculas que yo tengo interés son antibióticos. Y este proyecto de investigación está marcado en uno más grande, que es el proyecto B9515, inscrito en la Universidad de Costa Rica, que se llama Búsqueda de nuevos antimicrobianos a partir de microorganismos presentes en ecosistemas costarricenses. Entonces acá les presento un esquema sobre el sistema de las hormigas cultivadoras de hongos. Supongo que la mayoría está bien familiarizado sobre todo con estos, ¿verdad? Las famosas zompopas, que son un dolor de cabeza para los cultivos e incluso para las personas que tienen jardines en sus casas, ¿verdad? Y las vemos ahí incansablemente trabajando, llevando hojitas de vuelta al nido. Pues resulta que estas hormigas no se comen directamente ese material vegetal que colectan, sino lo utilizan para alimentar a un hongo, a su jardín fúngico, en lo que consiste en un sistema agrícola. Básicamente las hormigas forrajean, traen los nutrientes, el jardín fúngico degrada el material vegetal y produce unas estructuras que son de las cuales se alimentan las hormigas. Entonces, como todo sistema agrícola, está sujeto a patógenos, y en el caso de las hormigas cultivadoras de hongos, es este hongo del género Scoopsis, el cual ataca y se come el jardín fúngico de las hormigas y pone en peligro el éxito de la colonia en general. Entonces, las hormigas, para contrarrestar el efecto del patógeno, lo que hicieron fue asociarse de manera muy estrecha con estas bacterias de género Pseudonocardia, las cuales funcionan o tienen el rol de ser los biocontroladores del sistema. La Pseudonocardia produce una serie de antibióticos, los cuales mantienen bajo control las poblaciones del patógeno y facilitan el éxito de la colonia, y por eso es que vemos que las zompopas y otras hormigas cultivadoras de hongos son realmente exitosas en lo que hacen. La filosofía que nosotros empleamos para el estudio de estas hormigas es el de conoce a tu enemigo, ¿verdad? En el caso nosotros queremos estudiar todos los diferentes componentes microbianos que tienen que ver con el sistema de estas hormigas a profundidad, con el fin de aprender esas valiosas lecciones, ¿verdad?, de un sistema agrícola que ha evolucionado durante millones de años y que es tremendamente exitoso. Entonces, en mi caso, a mí me interesa mucho Pseudonocardia. En los últimos 2 o 3 años ya hemos aislado varios cientos de cepas de esta bacteria, las cuales una vez que llegan al laboratorio y las tenemos en cultivo puro, las sometemos a un bioensayo en placas de 12 hoyos, en las que las enfrentamos a un panel de 24 patógenos humanos, de plantas y otros animales. Incluimos Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter y varios hongos. Y en este bioensayo entonces les asignamos un resultado entre 0 y 4, donde 0 es que la Pseudonocardia, que es esta bacteria que está del lado izquierdo, que se ve como amarillo crema, no logró inhibir el crecimiento del patógeno. Y un 4
como por ejemplo este que está aquí en el medio, cuando la pseudonocardia logró inhibir por completo el crecimiento del patógeno. Entonces, con estos resultados, generé esta figura que es un mapa de calor en el que cada fila, disculpen, en el que cada fila representa la actividad antimicrobiana de una cepa diferente de pseudonocardia. Los colores morados y azules significan que no hubo actividad inhibitoria y los colores amarillos y verdes significa que sí hay actividad de inhibición. Entonces acá lo que pueden ver es que con este análisis encontramos grupos de cepas que son realmente efectivas inhibiendo sobre todo hongos. Entonces algo producen estas pseudonocardias, algún antibiótico que es bastante efectivo matando hongos patógenos. Entonces el siguiente paso en este proyecto fue secuenciar el genoma completo de muchos de estos aislamientos de pseudonocardias y con esos genomas hicimos un análisis genómico comparativo. Esta es la primera figura que les voy a enseñar, es un árbol filogenómico construido utilizando más de 70 marcadores, en el cual vemos las relaciones evolutivas y filogenéticas de las cepas de pseudonocardia que aislamos de las diferentes especies de hormigas, pero acá resalto este grupo de acá, que es en que en la figura anterior les mostré que era muy bueno matando hongos. Pues resulta que cuando observamos sus genomas, vemos que todas estas bacterias contienen plásmidos, que son moléculas de ADN accesorios que complementan los cromosomas de la bacteria, que estadísticamente son más grandes que los plásmidos de otras cepas que tienen menos actividad, que tienen muchísimo más clústeres biosintéticos para producción de antibióticos, incluido el clúster biosintético que codifica para los genes que producen el antibiótico selvamicina. Este antibiótico es de especial interés para nosotros, ya que lo descubrimos en nuestro grupo de investigación en el 2016, a partir de una pseudonocardia que se aisló de una colonia de hormigas en la estación biológica La Selva, acá en Costa Rica, y es por eso que le pusimos selvamicina. Entonces, bueno, esta es una figura sumamente cargada, ahí me disculpo, pero voy a tratar de guiarlos poco a poco. Primero, por favor, pónganme atención en este lado acá de la izquierda. Este es un análisis de genómica comparativa donde comparé todos los genes, que son alrededor de 7.000 o 8.000 por cada genoma de pseudonocardia, todos contra todos, para determinar la presencia y ausencia de esos genes. Entonces, acá, cada genoma diferente está representado en una fila, están coloreados dependiendo de la especie de la hormiga de la que fue aislada la cepa de pseudonocardia, y los genes que están presentes en un genoma son los que están coloreados en oscuro. Entonces, de aquí del lado derecho, lo que podemos ver son como todos esos genes que están presentes en todas las pseudonocardias, sin importar de dónde fueron que se aislaron, ni de cuál es hormiga. Y todos los que están hacia la izquierda son esos genes accesorios que están presentes o ausentes, eso le llamamos el pangenoma, que muchas veces son los que tienen los determinantes ecológicos que les dan esas diferencias fenotípicas que observamos en los bioensayos y en el campo. Entonces, bueno, acá lo que pueden ver en esta parte de la figura es que el pangenoma de las pseudonocardias es bastante grande, hay muchos genes que tienen una distribución en parches en las diferentes cepas, pero tal vez el resultado más interesante es que cuando comparamos las cepas de las pseudonocardias que aislamos en la estación biológica La Selva contra todas las cepas que hemos aislado en otras partes de Costa Rica e incluso en otras partes de Latinoamérica, vemos que las de La Selva parece que hay 3 especies nuevas de pseudonocardia que acabamos de descubrir. Esto basado en un análisis de identidad de nucleótidos donde comparamos regiones homólogas de los genomas unos contra otros, y entonces cuando vemos un bloque de color morado significa que esos genomas son al menos un 95% similares en su longitud entre sí. Entonces acá están todos los genomas que existían antes que nosotros empezáramos a muestrear, todos pertenecían a la misma especie de pseudonocardia, y ahora estos son los nuevos que nosotros acabamos de secuenciar, que están en estos 3 bloques nuevos, que son los que creemos son 3 nuevas especies, que son los que resalto acá. Perdón, es que tengo los dedos un poco grandes y estripo varios botones a la vez. Ok, entonces bueno,
todavía estamos haciendo el análisis genómico de todas esas cepas, hemos encontrado muchísimas cosas interesantes, de genes que tienen que ver con metabolismo de carbono, producción de antibióticos y otros procesos metabólicos que son muy interesantes, pero en el caso específico de los antibióticos, una de las sorpresas que nos llevamos es que aplicar un algoritmo para la predicción de clúster biosintéticos encontramos un montón de estos clústeres que no tienen ningún representante o ningún otro clúster parecido en las bases de datos. Lo que significa es que cada uno de estos circulitos acá es un clúster biosintético en un genoma, están coloreados por las diferentes especies de las hormigas y los clústeres que están en las bases de datos que ya son conocidos son los que aparecen aquí con los círculos blancos. Entonces, bueno, lo primero que pueden ver es que casi no hay círculos blancos, ¿verdad? Encontramos un montón de genes que potencialmente pueden producir antibióticos nuevos, son muy interesantes. La mayoría están restringidos, ¿verdad?, a las pseudonocardias que son específicas de una hormiga y la otra. Acá solo les pongo dos tipos que son como los más interesantes, los policétidos de tipo 1 y los péptidos no ribosomales de tipo 1, pero el resultado es bastante parecido, una gran novedad en la capacidad de producir estas moléculas que tienen esas pseudonocardias. Y una vez que predecimos estos antibióticos, probamos su efectividad y si están siendo en realidad sintetizados en un bioensayo donde los enfrentamos a su enemigo natural, el Scopsis, el patógeno del sistema de las hormigas, que es el que está creciendo acá en estos platos control, donde ven que si no les ponemos ninguna pseudonocardia, rápidamente el Scopsis cubre todo el plato y crece rápidamente, pero si les ponemos las cepas de pseudonocardia que producen antibióticos en el medio, inhibe en diferentes grados su crecimiento y así podemos determinar la efectividad y comprobar la presencia de estos antibióticos. Entonces, ya para terminar, voy a hacer algunas conclusiones. El gran potencial que hay, ¿verdad?, en el estudio de microbiomas y en la parte genómica, tanto de los organismos benéficos como de organismos patógenos que están asociados a sistemas agrícolas, en realidad hay muchísimo que hacer y que conocer. Las tecnologías de microbiomas pueden mejorar nuestra capacidad productiva de diferentes maneras, ¿verdad?, impactando la producción, la eficiencia, disminuyendo los costos al hacer aplicaciones más precisas. Como les digo acá, los microbiomas es como la herramienta que este panel de expertos ha identificado como probablemente la técnica o la tecnología que tenga más promisoria para aumentar la precisión en la agricultura y hacerla más sostenible. Y ya de nuestro proyecto de investigación es que descubrimos nuevos microorganismos asociados a hormigas cultivadoras de hongos, las cuales tienen la capacidad de producir un gran número de antibióticos nuevos que pueden ser utilizados tanto a nivel agrícola como en clínica, incluso para la salud humana. Entonces, finalmente los agradecimientos acá a los compañeros en la Escuela de Agronomía, el CIPROC por organizar la actividad, los compañeros del Laboratorio de Técnicas Moleculares y al grupo de investigación en simbiosis hospedero microorganismo, cuyos estudiantes acá son los que hacen gran parte de todo el trabajo de los cientos de bioensayos y todos esos aislamientos, las giras de campo, y etcétera. En realidad ellos son las manos, ¿verdad?, la labor ahí que está en el laboratorio activamente trabajando para que sea posible generar resultados de este proyecto. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? Buenos días. Una consulta dentro de la lista de patógenos que probaron, tal vez no sé si hay algunos como de importancia, de los que más conocemos, de los que se haya tenido una respuesta tal vez buena de la bacteria. Sí, a la hora de hacer estos ensayos, ¿verdad?, es un proyecto que es bien ambicioso, entonces yo le estoy hablando de las pseudonocardias, pero en realidad tenemos ya
casi 3.000 aislamientos de actinobacterias, incluyendo streptomyces y otros que hacen antibióticos. Y entonces tuvimos que ser bien estratégicos a la hora de escoger, ¿verdad?, cuáles son las cepas que íbamos a utilizar para el bioensayo. Entonces tratamos de escoger cepas de algunas bacterias, ¿verdad?, y de hongos que eran de importancia, Pseudomonas, que les diga, Klebsiella, Enterobacter, hay algunas que son como patógenos de humanos, algunos hongos como también del Cándida, Cryptosporum, tenemos Metarrhizum, Trichodermas, hay varios. Entonces la lista completa se la puedo mostrar ahora más tarde, pero sí, tratamos de abarcar, ¿verdad?, como esos diferentes grupos de microorganismos que eran importantes en diferentes niveles. Okay. Mi pregunta es si como existe algún tipo de correlación entre los lugares o las características de los lugares de donde se extrajo las cepas que funcionan como antimicrobianos, y si tiene que ver algo también el tipo de hospedero o el tipo de hormiguero de donde las extraen. No sé si me explico. Sí, creo que sí, es verdad, como si vemos algún patrón, Ajá, sí, si es que son las mejores productoras de antibióticos, son de una especie específica. Hay un poco de eso, las que vemos así como las mejores, que tienen los antibióticos más potentes, son de la especie Apterostigma collare, pero la parte que es bien interesante es que parece que la selva, por algún motivo, por lo menos hasta los resultados que tenemos ahora, es como uno de esos sitios que es como de diversidad ahí, como grandísimo, ¿verdad? Entonces puede ser como que haya coexistencia de un montón de especies en un espacio bien pequeño, y entonces las pseudocáridas están expuestas a Scopsis de diferentes especies. Es una hipótesis nada más, pero estamos tratando lo que estamos tratando ahora de hacer es ir a muestrear alrededor para ver si la selva en realidad es un parche de biodiversidad o si podemos explicar de alguna manera, ¿verdad?, como un estudio más como filogeográfico, de ver cómo es que esos genes que producen esos antibióticos se pasaron ahí, digamos, de dónde vienen, si es algún evento de transferencia lateral. Pero sí, es una pregunta bastante interesante y estamos detrás de eso, porque sí es Gracias. Buenos días. Quería una pregunta muy concreta. ¿Cuál sería la manera práctica de llevar los estudios que se hacen al agricultor? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, creo que la respuesta es compleja. Lo primero que creo que debe hacer es informarse, ¿verdad?, de la existencia de todas estas tecnologías y estas prácticas. Luego se debe tener bien claro el diseño experimental, ¿verdad?, y cuál va a ser la pregunta que se quiere responder, cuál es el área que se va a abarcar, si la pregunta va a ser sobre el suelo, sobre la rizosfera, sobre las aplicaciones que se hacen, el efecto de los microorganismos. Entonces, la primera parte creo que es informar y luego definir muy bien cuál es la pregunta y el experimento que se va a hacer para tener la mayor probabilidad de éxito. Éxito básicamente es como obtener la mayor cantidad de información, ¿verdad?, porque es un sistema bastante complejo, tiene múltiples variables y bueno, ya conocemos bastante, pero la verdad es que todavía faltan montones de cosas, ¿verdad?, por conocer, sobre todo la parte esa de las interacciones entre los bichos, que al final es como lo más difícil de estudiar, pero el que tiene el efecto más importante en la comunidad. Me pareció muy astuto observar las zompopas y la manera en la que ellos mantienen el jardín de hongos sano. Y la pregunta que tengo es, ¿qué los llevó a buscar ahí? Y también dirigiéndome como a cómo podemos encontrar más casos como esos. Sí, muy buena pregunta. Hay varias cosas. Bueno, el motivo por el cual recibimos la mayoría del financiamiento para hacer esta investigación es para buscar esos nuevos antibióticos, ¿verdad? Creo que es de todos conocidos que hay una crisis mundial de resistencia a antibióticos en el campo de salud humana, tanto en la agronomía y etcétera. Entonces hay una necesidad importante de encontrar esas nuevas moléculas. Entonces, bueno, nuestra motivación o nuestra lógica fue buscar sitios donde hay mucha competencia, ¿verdad? Y donde puede ser que haya un patógeno puede llegar y arrasar. Esas son como las dos cosas. ¿Por qué?
porque las bacterias no producen antibióticos para ayudar a los humanos, ¿verdad? Sino que ellas los producen para competir. Entonces, sitios donde hay una gran densidad, hay mucha competencia, es probable que ahí haya antibióticos. Y luego el sistema de las zoopopas es un sistema agrícola, ¿verdad? El leucoagáricos se transmite verticalmente entre colonias, ¿verdad? Las nuevas reinas se llevan un pedacito del jardín fúngico a establecer su nueva colonia. Entonces, un sistema donde hay muchos nutrientes, entra constantemente material y no hay mucha diversidad genética, ¿verdad? Porque en la diversidad genética es donde salen los mecanismos de resistencia. Entonces ahí el jardín fúngico está en una desventaja tremenda, entonces alguien tiene que defenderlo. Y entonces, bueno, de observaciones ya de hace más de 15, 20 años ya se empezaba a hablar de esta relación entre las zoopopas, bueno, estas hormigas y los actinobacterias. Pero también nosotros encontramos ese tipo de relaciones en un montón de insectos más, ¿verdad? Lo que les conté hoy es solo una parte pequeñita de todo el proyecto, pero hemos aislado bacterias de un montón de otros insectos, de bosque, de cucarachas, y etcétera, y hemos encontrado que existe un montón de esas relaciones cercanas entre insectos y bacterias que los protegen del ataque de patógenos. Le entiendo entonces que en general en ecosistemas donde se da como esta aglomeración como de colmenas o de sistemas eusociales, son buenos lugares para buscar. Correcto. Ok, gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. Va relacionada con la pregunta que hizo el señor porque yo la comprendí desde este punto de vista. ¿Cómo está pensando la U llevar esta información a sistemas de producción agrícola? Está pensando que si tengo un hongo que produce metabolitos secundarios que me están inhibiendo el crecimiento difusario, ¿puedo escalar esto? ¿Están pensando en hacer un asocio con una empresa, formular algo, o van a ir tan al punto del diseño de la molécula y sintetizar la molécula que te está produciendo este microorganismo? Entonces, más cómo aplicamos esto o cómo están visualizando ustedes como institución transferir esto, ahorita que estamos en una actividad para agricultores, al sector agrícola. Claro, sí, bueno, lo más importante es que es un proceso, ¿verdad? Entonces, estos son tecnologías bastante nuevas. La primera parte de todo tipo de proyecto y proceso es hacer la parte de descripción, ¿verdad? Que es como lo que vamos a empezar a hacer, empezar a secuenciar, empezar a ver cuáles son los patrones, cuáles son los organismos que están ahí y empezar a establecer esas relaciones. Y en el momento en que tengamos esa información, entonces ya vamos a poder hacer predicciones informadas en los datos que generamos, que van a ser en realidad las que pueden contribuir con los agricultores. Y luego, de acá los diferentes laboratorios del CIPROC reciben a los productores, a los agricultores que tienen sus problemas, tanto para la identificación de los patógenos, como bien podemos consultar y hablar, y estamos completamente abiertos a si alguien tiene algún problema y se les puede colaborar de alguna manera con la parte de los microbiomas. Estamos acá en la escuela y estamos recibiendo, pues estamos abiertos a colaborar. Entonces sí, de hecho nos interesa bastante y la manera de hacerlo es mejorando la comunicación, creo, e ir ahí poco a poco de parte de ambos lados. Nosotros lo que vamos encontrando acá en la U, comunicarlo a los productores y que la gente del campo nos comunique cuáles son sus problemas para ver si podemos aplicar lo que estamos haciendo acá. Hola, buenos días. Marena, del Centro de Investigaciones Agronómicas. Lamentablemente llegué tarde, pero estaba deseosa de escuchar su charla. Pero más que una pregunta es un comentario. La investigación que ha recibido, bueno, que ha llevado a cabo el CIA no es tan elevada, digamos, como la de ustedes, pero sí muy práctica. A nosotros nos llamó una vez también con hormigas esta gente de maderas cultivadas, porque tenían hormigueros de 50 por 50, ¿verdad? En donde existían 75 entradas y bueno, una exageración. Entonces ahí lo que se hizo fue algo como muy práctico, ¿verdad? Que fue hacer como cebos, que para eso utilizamos avena y cáscara de naranja, ¿verdad? Porque son algo que a ellos les gusta mucho. Y los pusimos no cerca de las entradas,
sino como lejos por los, ¿verdad? Por los caminos, y comenzamos a ver cómo se lo llevaban, ¿verdad? Impregnado con tricoderma. Y a mí hasta pena me daba, ¿verdad? De ver cómo se las llevaban a sus entradas. Y bueno, el proceso duró como 3 meses y comenzaron a cerrar las entradas, ¿verdad? No se eliminaron, pero se fueron, ¿verdad? Entonces son cosas como muy prácticas, ¿verdad? Que al productor les funciona, ¿verdad? Mientras tanto, digamos, se hacen cosas ya más elevadas, ¿verdad? Claro, sí, no, muy interesante lo que ustedes hacen. De hecho, la semana pasada algunos del CIPROC fuimos a la zona de Cotobruz a hacer una capacitación sobre manejo de sonpopas, que también se nos acercaron que tenían un problema terrible. Entonces sí, bueno, primero es que las sonpopas son un enemigo infalible, ¿verdad? Son muy exitosas en lo que hacen, entonces eliminarlas, sobre todo esos sonpoperos gigantes, es bastante difícil. Nosotros tenemos varios proyectos que han hecho muchas cosas, digamos, lo último que tenemos es hacer ese tipo de cebo, como usted dice, en el que ponemos un cóctel de entomopatógenos, tricodermas, metarrhizum, pero también les ponemos BT. Incluso ahora estamos probando con ARN de silenciamiento para ver si les podemos apagar los genes de comunicación y que no se den cuenta de que las estamos atacando. Pero al final es un proceso que es bastante laborioso, ¿verdad? Porque ellas lo que hacen es cierran las entradas, protegen a sus reinas y mueven a otro lado. Y en un par de meses otra vez uno es un popero súper activo, solo que se corrió unos metros más allá. Entonces sí, en realidad es aplicar. Y la mejor manera de aplicar es en el pico más alto de forrajeo, cerca de las entradas, pero en los caminos. Y ya sea el Omitox o algún cebo biológico que se quiera aplicar, esa es la mejor manera. Y después darle seguimiento durante varios días. Ojalá también rotar entre diferentes tipos de tratamiento y así ir controlando un poco el problema. Pero podemos hablar más de esas cosas, sí, muy interesante. Buenos días. La pregunta va más que todo con la parte de la reproducción de la bacteria. ¿Qué condiciones, si son muy específicas o muy complicadas de reproducir a nivel in vitro? Y saber si han hecho algún tipo de fermentación en donde identifican que se está produciendo la selvamicina. Sí, nosotros utilizamos diferentes medios de cultivo que son específicos de actinobacterias. Ellas sí crecen en el laboratorio y por eso podemos hacer todos estos experimentos. La metodología está basada en tomar, digamos, esta relación ha evolucionado al punto de que las hormigas ya tienen un sitio anatómico que alberga, ¿verdad?, a las bacterias. Entonces uno puede ver algunas especies y ve unas manchitas blancas aquí en las placas metapereurales y ahí es donde están las bacterias. Entonces nosotros ahí raspamos y sembramos en diferentes medios de cultivo y así las obtenemos en cultivo puro. Y la pregunta de la fermentación, sí, eso está publicado en un paper de PNAS del 2016 donde se describió la estructura de selvamicina, del antibiótico y las propiedades que tiene, se hicieron muchas pruebas, se definió cuáles eran los genes que participaban en el clúster y toda esa información sí ya está disponible. Bueno, muchas gracias. Yo voy a andar por ahí por si acaso, si tienen más preguntas o quieren hablar, pero no le quito más tiempo al siguiente porque ya vamos un poco tarde.